Gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la Biblia, por favor. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, verso 18. Jeremías, capítulo 15, verso 18. Dice la palabra: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová. Señor, te alabamos en esta noche, glorificamos tu nombre y tu poder. Te damos la gloria y la honra debida a tu nombre santo. Y te pedimos que tú nos ayudes y nos dirijas por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice: ¿por qué tengo entonces que sufrir este dolor constante? ¿Por qué no sanan mis heridas? Realmente me decepcionas. Eres para mí como un arroyo seco, como una fuente sin agua. Y Dios me contestó: yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Y si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso a este pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Yo haré que seas para este pueblo como un fuerte muro de bronce, y los malvados pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estaré contigo y te libraré de su poder. Bueno, aquí encontramos a uno de los profetas más renombrados de la antigüedad, al profeta Jeremías, que juntamente con Isaías, Daniel, es considerado de los profetas mayores, ¿sí? Y que Dios usó de una forma muy poderosa en su época. Es importante tener en cuenta que Jeremías ofició como profeta en Israel en una época en la que el pueblo no marchaba bien en su relación con Dios. Si uno mira históricamente, esta fue de las épocas en las cuales el pueblo de Israel manifestó de las mayores rebeldías y necedades delante de Dios a lo largo de su historia. Sí, fue una época en la cual el pueblo de Israel a nivel general supo o presentó delante de Dios una constante actitud obstinada de rebeldía, necia, pues que, como es entendible, y quizás la palabra nos permite observarlo cuando la estudiamos, pues llevó a que Dios asumiera una actitud fuerte con este pueblo, con estas generaciones del pueblo de Israel, una actitud bastante, digámoslo así, molesta, ¿sí? Que pues lógicamente, como lo veremos entender de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, pues llevó a que el pueblo no viviera en las mejores condiciones. Era un pueblo que estaba bajo la acción reprensiva de parte de Dios, amén, de una forma muy fuerte, fuertísima. Casi que si nosotros leemos, vemos que Dios estaba totalmente indignado con este pueblo. Por eso, mire que en el verso 1 de este capítulo 15 menciona, y en la versión Reina Valera dice: la implacable ira de Dios contra Judá. Y dice lo siguiente en el verso 1, para que usted se ilustre más o menos, digamos, cuál era la actitud de Dios frente a esta generación del pueblo de Israel. Y dice: y Jehová me dijo: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Eso es como decir, si aún Moisés y Samuel, hombres aceptos, hombres que, digámoslo así, lograban influenciar constantemente a Dios en su relación hacia el pueblo, amén. Vemos que muchas veces, en ese sentido vemos, por ejemplo,
porque muchas veces cuando Moisés lideró al pueblo, Moisés pudo intervenir, influir en Dios para que Dios como que se moviera misericordia en favor del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? A través de su intercesión. ¿Sí estoy siendo claro en eso? Pero lo que aquí vemos es que el Señor estaba tan indignado como decir, aún si Moisés me pidieran por este pueblo, yo no lo atiendo, ni Samuel. O sea, eso significa que la copa de la ira de Dios en cuanto a la condición en la que estaba el pueblo de Israel delante del Señor en esta época estaba totalmente a rebosar, y eso había hecho pues que el pueblo, o sea, tremendamente castigado. Amén. Y pues como Jeremías estaba en medio de este pueblo, en medio de esta generación, pues gran parte de ese castigo pues la tenía que vivir él, por ser parte de este pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Si bien sabemos que él era un hombre que servía al Señor fielmente, el estar inmerso en esa generación hacía que gran parte de la catástrofe pues que vivía Israel en aquella época le correspondiera a él. Por eso le tocó vivir, por ejemplo, un asunto bien fuerte en aquella época, la sequía, una sequía que lo llevó a Jeremías a sufrir y a experimentar, vuelvo y le repito, o a participar dentro de esa acción reprensiva de parte del Señor para el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Eso pues debemos entenderlo, que es posiblemente que nos corresponda a nosotros cuando estamos en medio de una generación que no agrade del todo al Señor, y que por parte del Señor venga una acción reprensiva, una acción de enojo de parte del Señor. Es posible que eso nos afecte. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Actualmente vemos eso, que estamos en medio de una generación, por ejemplo, que no es que tenga el mejor comportamiento delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sabemos que atrae la ira del Señor sobre la gente, sobre los pueblos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Amén o no? ¿Sí? Y quizás a veces nos corresponda ser afectados por esas acciones reprensivas. ¿Estamos de acuerdo? Mire que hace un tiempo yo conocí una persona que me contó que había estado en los terremotos de Popayán en aquella Semana Santa en la que por la manifestación de la ira del Señor se vino esa situación, y decía, yo era cristiano desde esa época y agradaba al Señor, pero no obstante fui afectado porque nosotros, aunque estemos en medio de una generación así, pues vamos a tener muchas veces estar en medio de ella y no salir y no poder, digamos, como ser digamos, exentos de esas acciones represivas de parte del Señor, porque nos corresponde estar en esa generación y quizás ser conscientes, pongamos atención a eso, de que pues frente a las manifestaciones de necedad, de maldad de parte del pueblo, pues el Señor se indigna. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y es posible que nos corresponda ser afectados, pero sí hay una promesa de parte del Señor, y es que aunque el Señor esté indignado siempre sobre la vida de sus siervos, va a haber una gran manifestación de misericordia y de cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso Jeremías, por lo duro de la situación y quizás demostrando un poco de falta de entendimiento, no lograba ver. Amén. No lograba ver, que aunque sé que no es que estaba pasándola bien Jeremías, sabemos que sí estaba siendo afectado, y no solamente por la situación que vivía el pueblo, sino porque el pueblo asumía una actitud hostil frente a Jeremías por ser quien exhortaba, quien llamaba la atención al pueblo de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque Jeremías estaba en ese oficio, en el oficio de anunciar al pueblo, digamos, la indignación de parte de Dios. Era el que les decía, miren, ustedes están mal, corrijan. Y el pueblo, en lugar de recibir bien ese mensaje, esa exhortación de parte de Dios a través de Jeremías, no lo hacía correctamente, recibía mal y la emprendía ¿contra quién? ¿Contra quién, hermanos? Pues contra Jeremías. Parece que están un poco desconectados, ¿sí? Y por eso vemos, ¿se acuerdan que cogieron un día a Jeremías y lo metieron en una cisterna y lo maltrataban? O sea, a Jeremías le tocó duro, amén. No podemos decir que no, le tocó duro. Y ese pues sufrimiento que acá lo menciona, que fue un sufrimiento perpetuo que tuvo que experimentar Jeremías, pues
como es entendible, y precisamente pues vamos a meternos más en el tema, digamos, hacía que Jeremías se perturbe y se desoriente un poco acerca de que sobre él, escúcheme bien, por ser un hombre de Dios en medio de una generación hostil delante del Señor, sobre él sí había una reserva de misericordia que iba a llevar a que el Señor, en medio de tanta desolación, lo cuide, lo proteja y al final lo saque victorioso. Y la catástrofe destinada para el pueblo, a Jeremías no le toque. Esa es la promesa de Dios sobre los justos que se mueven en medio de una generación maligna, amén, en medio de una generación hostil con el Señor, que si usted permanece en su justicia delante del Señor, aún en medio de esa generación, y aunque le toque experimentar cosas duras, amén, créalo, de parte de Dios, el Señor lo va a guardar y lo va a proteger. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que no va a ser así, porque vemos que pues la mano reprensiva de parte del Señor, el trato fuerte de parte de Dios, ha caído sobre la vida del justo con el mismo peso que sobre la vida del impío, porque de momento a veces toca vivir las mismas circunstancias, e inclusive pareciera, en el caso de Jeremías, que peores. Vuelvo y le repito, y póngame atención, que esto le puede estar sucediendo a nivel personal, que la sensación debe ser de que aún a mí me está yendo peor, que a mí no solamente me toca vivir el sufrimiento de la situación que como nación estamos viviendo, diría Jeremías, sino que a mí, aparte de eso, me toca aguantar las rebeldías y las maldades de este pueblo que se levantan a maltratarme, a injuriarme, a perseguirme y hacer todo lo que hicieron con él. ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo llevó a Jeremías a perturbarse, como es entendible. Imagínese usted, ¿sí? ¿Cuál sería la reacción? Yo cuando leía esto, yo decía, no, pues es entendible, o sea, estaban pasando mal. Y Jeremías esforzándose por hacer las cosas bien. Por eso dice en el verso 15, póngame atención a esto, veamos, dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y venga de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, porque sabes que por amor de ti mismo yo sufro afrenta, porque fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Mira, Jeremías está haciendo mención de su justicia. ¿Estamos de acuerdo? Es como que, mira, a ti, delante de ti todos están mal, pero yo me he esforzado por hacer las cosas ¿cómo? Bien, yo te he invocado, yo he sido, mire lo que dice acá, yo no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de la profecía, me senté solo y aún así me llenaste de indignación. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho reproches y yo te he servido, Señor? Yo he estado aquí fiel. A pesar de que muchos han caído, muchos han sido hostiles contigo, yo estaba ahí fiel y aún así me toca vivir la indignación. Pues, ¿qué le puedo decir? A Jeremías le pasó. ¿Es posible? Dígame sí o no. ¿Sí o no? Sí. Amén. Y a Jeremías eso lo descompuso, como es. Si yo me considero a mí mismo, cuando yo leía esto, estaba preparado, buscando un tema de predicación y estaba estudiando esto, y yo traté como de meterme en el personaje. Dije, no es para menos, yo también estuviera con los 3 pelos que me quedan de punta, sin entender por qué me toca tan duro, si he hecho las cosas aparentemente bien, como me toca. Si yo trataba de llevar a mi experiencia y decir, pero yo te he servido, Señor, he venido durante años tratando de permanecer fiel, y aún así, póngame atención, y aún así me toca duro, me toca sufrir, y no solamente la situación que estamos viviendo como nación, sino que aparte de todo me toca soportar el maltrato de este pueblo. O sea, Jeremías estaba como perturbadísimo. ¿A usted se ha sentido alguna vez así, sí o no? Amén. Pues no sé, pero yo sí, porque a veces las cosas no salen como uno quisiera. Y más, pues si estamos hablando de un tiempo en el caso de Jeremías, por lo menos pues, la palabra nos permite entenderlo, estaban experimentando un tiempo de trato. Ahí es quizás para Jeremías un punto de referencia que debemos entender. Por eso es muy importante, pongamos atención a esto, que usted procure vivir su relación con Dios consciente
del estado de esa relación a nivel personal y quizás a nivel generacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Por ejemplo, si usted mira cómo se comporta esta generación delante del Señor, ¿usted cómo piensa que el Señor se siente? Entendemos la impiedad que se practica en este mundo, que cada vez se desecha más al Señor, se desecha más digámoslo así, su presencia a nivel general en este mundo. Podemos entender, Dios no es que esté lo más contento, y eso nos permite a nosotros entender que si no nos ha tocado peor es porque Dios ha sido muy misericordioso. ¿Estamos de acuerdo? Miren que yo les decía en la semana pasada que estuve de vacaciones obligadas, me puse a mirar cosas, tuve tiempo ahí para perderlo de lo lindo, tirado en una cama, y me puse a ver una serie de festivales que en esta época se han hecho alrededor del mundo, y unos específicamente en Brasil, donde hay un culto groseramente dirigido al diablo y al Satanás, horrible, donde ya no se puede decir, ya no es un culto cultista, porque ya está más directo que, yo digo, eso atrae la ira de Dios. Eso no es que a esta generación no es que nos deje bien parados. A eso estoy hablando a nivel general. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no atrae eso es como si la estamos pasando mal, no pidamos otra cosa. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Yo les decía la otra semana, o fue el domingo, que al ver la posición de las naciones, de los países frente al pueblo de Israel, ¿estamos de acuerdo? No nos metamos con posiciones ideológicas ni políticas, porque aquí nosotros no estamos para imponer eso, es para considerar cuál es la visual de Dios frente a la conducta humana. Amén. Porque si usted anhela la bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted busca que Dios lo bendiga, entonces debe tener en cuenta y considerar cuál es la visual de Él hacia su vida y en general hacia la vida de la gente. ¿Estamos de acuerdo? No nos debe interesar lo que la gente dice, sino lo que Dios dice.